A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Estamos comunicados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María Palacios en breve va a estar analizando lo que pasó el día de ayer. Se concretó la alianza del fujicerronismo. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País se unieron para formar una lista. La lista la preside el señor Alejandro Soto, pero sorpresa, el periodista del Foco nos cuenta que el señor Alejandro Soto tiene 55 carpetas fiscales abiertas, o sea, 55 investigaciones. Y no son poca cosa, lo investigan por enriquecimiento ilícito, por estafa, por abuso de autoridad y por usurpación de funciones. Y el señor Alejandro Soto, en un caso que la señora Boluarte renuncie o sea vacada, podría ser el presidente del Perú. En segundo lugar está el señor Hernando Guerra García, el playero, ¿no? Y después está el señor Valdemar Cerrón. Y la señora, que la recordamos por las fiestas, la señora Roseli Amuruz. Esa es la primera lista que se ha formado. Obviamente esto ha causado reacciones que Rosa María va a analizar: la salida del congresista Alejandro Quito de Perú Libre, Alex Flores y Alfredo Pariona. Pero antes vamos a tener un invitado muy especial porque trae una denuncia muy seria que queremos que todos lo escuchen, pero ya estamos con Rosa María para saludarla en este día 25 de julio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en el mundo entero. Vamos a estar en un instante con Monseñor David Martínez desde Madre de Dios. Él tiene una denuncia muy importante que hacer, que da cuenta de cosas que pasan en nuestro país y que no deberían pasar, pero antes tengo que cumplir rápidamente con los auspiciadores del programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 en el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítelos en puc.edu.pe. Palestra Editores los invita a la presentación del libro Temas para repensar la Constitución de 1993 a 30 años de su vigencia. Este lunes 24 de julio a las 8 de la noche en el auditorio Jorge Eduardo Eilison de la Feria Internacional del Libro de Lima. Será un espacio de análisis de las instituciones contenidas en la Constitución, especialmente en el contexto de crisis política de los últimos años. Participan los especialistas Francisco Eguiguren, Liliana Salomé Resurrección y Samuel Abad. Más información en Palestra Editores. Y el CIAC está organizando el seminario Teatro y Negociación a cargo de Mateo Chiarella, Silvio de Ferrari y Aníbal Sierralta. Las fechas son 1, 3, 5 y 8 de agosto y los temas de manejo y conflictos y dominio de emociones, estrategia de negociación y el método Stalinsky en realidad. Inscripciones al teléfono 99605-73212. Y por si acaso también recordarles que ustedes nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer su donación a través de cualquiera
de las billeteras electrónicas, y si no están en el Perú, desde cualquier lugar del mundo, si no tienen billetera electrónica, el sistema PayPal, que está en la página web de Radio Santa Rosa, es un sistema seguro y fácil de usar. Y ahora sí, vamos inmediatamente con Monseñor David Martínez desde Puerto Maldonado. Él tiene una muy importante denuncia que hacer sobre un caso de una extrema injusticia con una persona que es misionero de la iglesia, profesor muy querido, que ha sido detenido, y él nos va a contar por qué, de esas formas en las cuales el Estado peruano se relaciona de la peor manera posible con las comunidades nativas. Gracias, Monseñor. Escuchemos, por favor, el relato, la historia, los hechos que usted me contó ayer, que creo que tienen que movilizar desde Lima y desde todo el Perú a mucha gente. Sí, Rosa María, buenos días y muchas gracias a ti, al programa Radio Santa Rosa, a todas las emisoras que nos escuchan. Rosa María, como te contaba ayer, pues estamos tremendamente consternados por lo que está ocurriendo. Estoy hablando del profesor Willy Prealé Arias, del pueblo indígena Machiguenga. Esto está en la zona del proyecto de gas de Camisea, ya en esta zona para que nos ubiquemos, en la selva del Cusco. El profesor Willy Prealé Arias, que es natural de la comunidad nativa de Casiriari, aunque está empadronado en otra comunidad, que es Quirigueti, y ha estado trabajando muchos años, prácticamente desde el año 2004, en la reserva del Estado para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la reserva Nahua Cugapacori, en el Alto Camisea. Esto, para que nos ubiquemos y conocemos un poquito la geografía del país, es por el istmo, el famoso istmo de Fiscarral, por esa zona, en esas cabeceras de los ríos. Bien, el profesor Willy Prealé ha desempeñado una labor muy importante en el acompañamiento de estas poblaciones machiguengas del Alto Camisea que empezaban a tener unas relaciones más continuadas con la sociedad indígena regional, con la sociedad nacional, más regional que nacional. Y de esta manera el profesor Willy durante muchos años, hasta el año 2016, ha sido profesor en estas comunidades. Él ha sido el que inició la escuela por la zona de Montitón y la reinició. Resulta que en el año 2014 el profesor Willy, que era un aliado de todas las instituciones del Estado que aparecían por allá, bien sea Salud, bien sea el Ministerio de Cultura, bien sea las municipalidades, cualquiera que aparecía por allá, pasaba por la casa del profesor Willy porque era el interlocutor entre la comunidad y una persona de mucha confianza para la población. Y es así que en el año 2014 el Ministerio de Cultura lleva unas donaciones, unos kits de ropas de abrigo que procedían del Ministerio de la Mujer y le entregan al profesor Willy Prealé Arias para que él, que era conocedor de la comunidad y que era el que sabía los censos, como es de costumbre, que él pudiera repartir con la comunidad. El profesor Willy firma un acta de recepción de esos kits de abrigo y lo reparte entre la comunidad. El Ministerio de Cultura se retira, todo conforme. En el año 2019, yo tengo noticia, en el año 2019 le llega a Willy notificaciones de parte de la Contraloría que en una supervisión del destino de esos bienes que había repartido entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura, que es el responsable en esta zona, pide cuentas de esos bienes y lo último que se entrega desde el Ministerio de Cultura es el acta en la que el profesor Willy había afirmado que él había recibido para repartir entre la comunidad. De tal manera que Contraloría le llama al profesor Willy a declarar que a ver qué ha hecho con esos kits. El profesor Willy se asusta, habla con el Ministerio de Cultura entre enero y marzo del 2019, yo no recuerdo bien qué momento fue, si fue en enero, entre enero y marzo. Él habla con el Ministerio de Cultura y le dicen, ay, profesor Willy, disculpe este problema, te vamos a ayudar y ya vamos a poner un abogado, vamos a poner para que puedas viajar a Cusco o a Quillabamba a resolver tu problema. En eso, Willy entregó la documentación, las actas que firmaron los comuneros, donde efectivamente se habían recibido todos esos kits. Y todo eso se lo entrega al Ministerio de Cultura. Pero claro, en el desconocimiento de estas poblaciones indígenas, a pesar de ser profesores, en el desconocimiento que muchas veces hay de cómo se tramita y cómo es la burocracia estatal,
el profesor Willy no pide ningún cargo al Ministerio de Cultura, al menos hasta donde yo sé, de repente aparece el cargo. El asunto es que todo este proceso en el 2019 le habían prometido que le iban a ayudar, no te preocupes, el profesor Willy se retira a sus comunidades, viene la pandemia, quedan totalmente aislados en estas zonas que ya de por sí son aisladas en nuestra selva, y va pasando el tiempo y ahora, ayer a las 5 de la mañana, a mí me llama el hijo, me llaman tempranito, el hijo del profesor todo angustiado, padre, a mi papá lo ha capturado la policía y se lo quieren llevar. ¿Qué ha pasado? Yo empiezo a moverme, hablo con Defensoría, empiezo a buscar todas las cosas, llamamos al Ministerio de Cultura, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y el 24 de abril, el profesor Willy recibió otra notificación más. ¿Pero dónde la recibió? Debió darse por algún edicto, debió darse en alguna publicación, que evidentemente en estos lugares tan alejados no le han notificado. De tal manera que han ido corriendo las notificaciones y ha llegado un momento en que el juez ha puesto un abogado de oficio para que defienda al profesor Willy. El abogado de oficio ha dicho, esta persona está inubicable, y el juez le ha declarado reo, creo que se dice contumaz, reo inubicable. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces, ya esto, claro, Willy no sabía nada, y a la policía le aparece una RQ, una requisitoria, y cuando están el otro día, el profesor Willy va con su hijita, se monta en el bote para llevarla a Quillabamba, pues para algunos asuntos que tenía que hacer en la ciudad, un control de policía, y el profesor Willy lo meten en la comisaría y lo están trasladando al Cusco. Entonces, fíjense qué tremenda injusticia. Monseñor, para que la gente, hay un detalle que usted me contó ayer. El profesor Willy vive a 4 días de canoa de Camisea. Sí, a dependiendo 4 días de canoa de días. Camisea, para que la gente entienda el problema. No tiene ningún contacto diario con la administración pública. La lección que le está dando el Estado a todas las comunidades nativas es: no reciban nada del Estado, porque si tú recibes el 2014, el 2023 te meten preso. Entonces es mejor no recibir, no reciban nada. Ese es el mensaje espantoso. Entonces usted me contaba, lo han detenido en Camisea, porque ya en Camisea hay autoridad policial, han visto con estos aparatitos QR, detenido, y lo tienen que trasladar al Cusco preso por algo que él no ha hecho, y lo están acusando de peculado. Yo he querido sacar este caso, monseñor, porque creo que resume bien el drama del Perú y el drama de la relación de las comunidades nativas con el Estado peruano. Esto es un drama que ustedes me dirán, es un caso particular. Sí, pero ilustra bien lo que usted en la misión que tiene en Madre de Dios encuentra todos los días, ¿no? Cómo estos dos mundos chocan de la manera más espantosa. Y claro, en la comunidad del profesor Willy están absolutamente indignados porque él entregó todo lo que tenía que entregar y nadie le reclamó nada. Y él de buena fe le dijeron, usted te entrega, por supuesto. Además entiendo que ha trabajado mucho con usted también en la misión en esa zona, que estaba también bajo el cabeza. María, quienes conocen el caso del profesor Willy saben quién ha sido este hombre y cómo ha sido quien ha ayudado ya de hacer de verdadero intérprete, no en idioma, sino un intérprete cultural, un intérprete de intentar estar de puente entre unos mundos para intentar lograr una buena connivencia, ¿ya? Entonces, es lamentable esta situación y ciertamente, como dice Rosa María, son situaciones que se repiten. Y es lamentable a veces pues, desde los propios funcionarios del Estado, claro, que van cambiando, que van rotando, y luego el nuevo funcionario te dice, no, es que nosotros ya no sabemos nada de lo que pasó antes, ¿no? Entonces yo quiero hacer un llamado, por favor, para que las autoridades, el Ministerio de Cultura y las autoridades pertinentes, que tengan en cuenta, porque claro, sería una injusticia ahora que este hombre tenga que estarse de repente 1 mes o 2 meses Dios sabe. por algo que él nunca ha hecho ningún mal a la sociedad, todo lo contrario, por intentar hacer un bien,
que tenga que estar 1 mes o 2 meses, porque así es el procedimiento judicial, hasta que resuelvan su tema. Y al final, ¿qué le vamos a decir? Perdona, disculpa, así son las cosas. Es una situación, disculpa, yo a mí me duele mucho, porque esta persona ha sido un hombre que no ha hecho otra cosa que ayudar a estas poblaciones y que ayudar también al Estado en su labor, y es injusto que se les pague así. Son cosas, no sé, a mí me ha amargado, discúlpame, me ha amargado las fiestas patrias, de verdad. No, claro, es que es justamente el Estado que se hace presente para meterte preso por hacer el bien, como usted me decía anoche. Pues si este hombre, además, ha sido, como usted dice, misionero en toda una jurisdicción gigantesca del Perú, donde la iglesia tiene mucha dificultad para llegar. Entonces, les repito, para que se hagan una idea, este señor vive a 4 días en canoa del lugar donde lo han detenido. Todo es sumamente difícil. Si hubo un edicto en el Cusco, él nunca lo vio, pues, porque no hay forma de que lo vea ahí. Qué terrible, la verdad, qué terrible, monseñor, este abandono, ¿no? Y cuando se hace presente el Estado, se hace presente para reprimir con injusticia. Yo ayer le dije una sola cosa: muy bien, monseñor, hacemos toda la bulla necesaria, pero por favor, póngale un buen abogado al profesor, porque si no, no sale. Entonces, No, abogados en la zona... Nos hemos puesto en contacto con AIDESEP, con Comaru, estamos a ponernos en contacto ahora con la Defensoría del Pueblo, y bueno, pero por lo menos me parece que es de justicia, ¿no? También el salvar la imagen, la honorabilidad de esta persona. También con la policía estamos en contacto, y quienes nos están asegurando que le están dando pues un trato por lo menos de una persona honorable, que no ha hecho otra cosa que ayudar al Perú a hacer patria, ¿no? Claro, y después cuando se levantan las comunidades nativas y andinas, la gente no entiende por qué, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando tú lo tratas de decir, nosotros tratamos de que haya paz, de que haya armonía, que haya, como usted dice, convivencia. Y al líder te lo meten preso por algo, lo mandan a una cárcel, lo maltratan. Nadie sabe por qué, porque no ha hecho nada malo nunca. Impresionante. Monseñor, gracias por traernos este caso esta mañana tan temprano. Espero que los otros medios grandotes que nos escuchan siempre, todas las mañanas, nos den una mano en esto, y que el Poder Judicial en el Cusco nos escuche también, porque tiene que haber un juez ahí que inmediatamente le garantice un habeas corpus y esta persona pueda salir en libertad de inmediato, no dentro de 3 meses, cuando a alguien se le ocurre mirar el expediente. Ojalá que algún juez razonable ponga en libertad de inmediato a esta persona que nada malo ha hecho. Y si hay algo que investigar, por supuesto, que el Ministerio de Cultura entregue toda la documentación, que es lo que debió haber hecho desde el día 1. Porque de la población no hay queja alguna, ni queja alguna. Muy bien, muchísimas gracias, monseñor, por haber estado. Gracias, José María. Que Dios les bendiga, y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Muy bien, Abel, no sé si hacemos la pausa ahora o... ¿Podemos seguir, Rosa María? ¿Seguimos todavía? Seguir. Sí. Podemos Acá seguir, hay una sugerencia, Rosa María, que están pidiendo que hagamos un hashtag liberen a Willy. Liberen a Willy, de verdad, porque además se llama Willy. Willy Prealé, profesor nativo, machiguenga, pero que trabaja con otras comunidades también, en una zona realmente alejada. O sea, es que a veces la gente dice, bueno, está un poco lejos. No, 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 no. Más cerca está Europa, ¿ya? O sea, en 12 horas llegas a Madrid. Bueno, este señor está de Camisea a 4 días en canoa. Pues tienes que ir parando. Depende cómo esté el río, como señor. Depende cómo esté el río. Entonces, de verdad, un mínimo de sentido común, ¿no? Ya ni siquiera pido humanidad, sentido común, por Dios. Y la otra es el mensaje que manda. Todos los programas sociales en el Perú quedan en absoluto peligro, porque no va a haber una persona honorable que te reciba nada del Estado bajo riesgo de impreso. Y a la Contraloría, francamente, ¿qué le pasa, no? Se le pasan los elefantes por delante y está persiguiendo nativos que reparten kits. O sea, ¿de verdad? ¿Qué están pensando en la Contraloría? ¿No tienen la más mínima sensibilidad del entorno social en el que se desempeñan?
Impresionante. Muy bien. A ver, vamos a lo que tenemos que informar hoy día, análisis político Así es. importante, porque hay una boda mañana. Entonces, todo el mundo está que, ¿qué? Ayer algunos defensores de la alianza Fuji-Serronista decían que, bueno, Churchill salió con Stalin para vencer a Hitler. Claro, el problema es que aquí es como si Hitler se hubiera asociado con Stalin para vencer a Churchill. Esa es la comparación más clara. A ver, ¿de qué se trata? Perú Libre ha entrado en un pacto con el Fujimorismo, en realidad, que es el que controla toda la negociación, para controlar la mesa directiva. Y entra APP, que coloca al presidente, después hablaremos del señor Alejandro Soto, que es bien particular también, va Hernando Guerra García, de primer vicepresidente, que ese es el que tiene el poder en realidad, y le dan al señor Valdemar Cerrón la segunda vicepresidenta, que es la que controla los pasajes aéreos y otras gollerías que tienen los congresistas. Le dan la platita. Y la tercera vicepresidencia se la dan a la señora Muruz de Avanza País, que en realidad, digamos, es conocida por las denuncias constitucionales que interpone contra la gente que evidentemente, cuyo trabajo no conoce, ¿no? Por decirlo de alguna manera amable. Fue severamente cuestionada en algunos momentos por su afición a las fiestas. Y bueno, esa es la lista presentada ante el país ayer, la única lista en realidad. No se sabe si hoy se presentará otra o no. ¿Por qué? Porque Perú Libre se había comprometido con todas las bancadas de izquierda, lo cual es natural, más un pedazo de Acción Popular, más un pedazo de, bueno, Podemos y Somos, y estaban casi seguros que alcanzaban los 66 votos necesarios. Pero ahora, retirados ellos, retirados Somos, la otra lista tendrá 45. Ahora, hay todavía un bolsón de votos inseguros, ¿no? Pero regresemos al pacto. Entonces, lo que es curioso de todo esto es que tanto de la izquierda de Vladimir Cerrón como del fujimorismo se han atacado tanto en el pasado, se han insultado tanto, la retórica ha sido tan violenta políticamente entre los dos. O sea, si tú eres agente del imperialismo yanqui y tú eres un terruco, ladrón, y tú eres una ladrona, entonces, además tú estás apoyando a la usurpadora asesina y tú eres un comunista ladrón terruco, ¿qué hacemos? Y esto ha generado, ustedes se imaginarán, un enorme desconcierto en la derecha, al punto que salió el señor Muñante, después pidió disculpas, ¿no? Diciendo que es una chanfaina, ¿no? Que era esto. Y a la izquierda le han renunciado 3 a Perú Libre. Pariona, Quito y Flores, me parece. En hilo, todos han presentado cartas de renuncias. Silvana Robles, que votaba con ellos, ya dijo que no va a votar con ellos tampoco. Y eso también, digamos, genera alguna precariedad porque no llegan a los 66 votos. Es una jugada que hay que analizar ya con cabeza más fría. Sí se entiende que los políticos pacten y ya incluso que bajen sus banderas y que pacten porque hay un peligro mayor. Lo hemos visto en la historia del Perú muchas veces y en la historia universal también. Y no está mal. Pero tiene que haber un pacto que tenga, digamos, una propuesta que sea éticamente sostenible, que frente a la opinión pública quede claro que el objetivo es el bien común, no el bien de nosotros, no, los comunes, no, el bien común. Y eso no queda claro. Y la retórica que han usado ambos grupos, o sea, a ver, el fujimorismo ha acusado un fraude del cual es parte Perú Libre, no solo Castillo, Perú Libre, y se asocian con el partido que les causó un fraude, bueno, que nunca hubo un fraude, eso también es verdad. Y desde Perú Libre, el señor Cerrón dice que
primero los fujimoristas antes que los caviares son nuestros enemigos, o sea, él prefiere todo lo que él desprecia, todo el listado completo, antes que alguien que milite en la izquierda, porque es su competencia directa a la hora de la votación. ¿En serio? Ha invocado hasta Javier Díaz-Canseco y lo ha insultado. Y ya el vituperio a los muertos, como digo, ya es una nueva escala en el señor Cerrón, lo ha insultado. Y el señor Javier Díaz-Canseco no está vivo, no se puede defender. Le contestaría bonito, yo estoy segura, pero no le puede contestar. Entonces, pelearte con los muertos tiene ese problema, que siempre ganas, pues, porque el muerto no te puede contestar. Pero es un acto de cobardía. Solo los cobardes se pelean con los muertos. Además, es un conjunto de incoherencias en los dos grupos, de incoherencias que no tienen cómo sostenerlas frente al país. Por la derecha saben que no llegan a los 66 votos y podían buscar ahí donde habría algún poquito más de, ¿no?, relación. Pero claro, esos les piden cosas que no quieren entregar. Entonces van por la izquierda. Por la izquierda saben que tampoco tienen los votos para llegar. Y esa es la situación hoy. Esto se llama ahora Bloque Perú. Ya no se llama Bloque Democrático. Claro, porque hay uno que no es democrático, pues. Nosotros tampoco somos muy democráticos, la verdad. Y claro, entre broma, chiste, carcajadas, vamos a tener a un presidente del Congreso que tiene las siguientes cualidades. Y esto es importante porque es evidente que no tiene las calificaciones para ser presidente del Perú y por eso lo están poniendo ahí. Para que ni siquiera aspire a hacerlo, porque no lo va a hacer. Para que nadie se haga la ilusión de que podemos ir a un proceso electoral con el señor Alejandro Soto, presidente del Perú. ¿Y por qué no puede serlo? A ver, tiene 59 imputaciones penales, 55 abiertas, con un universo de delitos, sobre todo en el Cusco. Tiene 14 querellas contra periodistas, contra 6 periodistas, 14 querellas. 2 de esos periodistas son sus colegas en el mismo medio donde él trabajaba. Es famoso por haberse entrevistado a sí mismo, es la única cosa que la mayoría de la gente recuerda. Fue parte de la anécdota. Pero apenas inició su mandato, contrató al hijo del dueño del medio en el que trabajaba, o al dueño del medio en el que trabajaba, creo, porque estaba a su nombre, luego lo sacó abruptamente, y contrató a su cuñada. Pero claro, como no estaba casado, como no, era su enamorada, entonces la hermana de su enamorada no era su cuñada. No, no es ilegal, ni tampoco inmoral, dijo. Ah, tampoco inmoral. Oye, ay, ay. ¿No? La moral, como me dijo alguien alguna vez, es algo relativo. No, señor, no es algo relativo. Tú no puedes contratar a tu cuñada. Se llama nepotismo. Ese es el que el Congreso va a votar para ser presidente del Congreso. ¿Qué tal? Entonces han puesto a alguien que evidentemente jamás va a ser presidente del Congreso. El presidente del Congreso va a ser Nano Guerra. Así de claro. Ese es el problemita que tienen por delante. Ojo, en la bancada de APP no querían que el señor Soto sea su candidato, querían a Salguana, pero Acuña lo impuso. Dijo, el candidato es Soto, se acabó. Arreglo de Acuña. César Acuña lo impuso a toda la bancada. En la bancada de Perú Libre, ni siquiera lo debatieron. Tenían un acuerdo firmado con los otros. No ha ido a la asamblea, ni mucho menos. En Fuerza Popular sí no hay problema porque ahí hacen lo que le da la gana a Keiko y son muy disciplinados. Ya está. Es una cosa de locos. Reitero, los acuerdos políticos entre fuerzas muy diferentes se han dado siempre en la historia del Perú y la del mundo porque tienen una razón muy valiosa detrás. Nos tenemos que unir frente a un enemigo mayor. Ustedes piensen en el Perú en el año 2000. Todas las fuerzas políticas se unieron contra el fujimorismo. Porque si no, la dictadura hubiera durado 15 años y no 10 y medio. ¿No? De la misma manera,
De la misma manera, fuerzas políticas antagónicas, no sé, frente a una pandemia, lo que esperamos todos, ¿no? Vamos a parar el pleito y nos vamos a dedicar a ayudar a la gente. Frente a un desastre, paramos el pleito, todos ayudamos a la gente. La mesa de diálogo de la OEA para regresar a la democracia en el año 2000 fue exactamente eso. Pero nadie, nadie bajó su bandera. Nadie arreó su bandera, sino que estábamos todos trabajando en un objetivo común para otra cosa. Acá ni siquiera hay un objetivo común. Y no nos cuenten el cuento de, no, esto es meramente administrativo, porque hace tiempo que dejó de ser creíble, ¿no? Mal jugado, ¿eh? Creo yo, mal jugado. Este es un juego que hay que saberlo jugar. Mal jugado. No le gustaba a nadie. Bueno, hay que entender que el Congreso tiene 90% de desaprobación. Entonces pudieron haber buscado una figura que no tuviera 90% de desaprobación, por lo menos ella o él, que no se asociara a la mediocridad y corrupción del Congreso. Pero no, buscan una persona que tiene todas las denuncias penales del mundo y que su logro más importante ha sido entrevistarse a sí mismo y perseguir periodistas. No había nadie más. No ha destacado en nada este señor, en 2 años. Bueno, algunos dirán, tiene el perfil. Tiene el perfil. Y así estamos, a ver, 8:32. No sé si entramos ya al siguiente tema o seguimos hablando de los temas que nos convocan hoy. Hoy se puede presentar otra lista. El señor Esdras Medina ha dicho que él va a proponer, y va a encabezar, por supuesto, una lista de centro. El señor es un pastor evangélico que de centro no tiene nada. Es el destructor de su medu. ¿Cómo va a ser una persona de centro, pues? De verdad, qué graciosos son. Qué gracioso, la verdad. Pero en fin, no sé, Abel, si proponemos otros temas, porque la verdad es que ya con este he quedado, como dicen, agotada. Hay un montón de judiciales ayer. En el otro programa que hago voy a hacer una pasada por todas las judiciales. Se ha ordenado el embargo por 67 millones de soles de los bienes de Castillo y Aníbal Torres. No creo que les encuentren en bienes por 67 millones de soles. Esto para pagar la reparación civil por el golpe de Estado, lo que pide la Procuraduría, ¿no? Vamos a ver si se concreta la medida. La otra es la de Susana Villarán. Pero no se confunda, no es el caso de la coima y el cohecho de Susana Villarán. Es el caso de lavado de activos. Y es increíble que un caso que se conoce desde el 2017 haya terminado ayer la investigación preliminar. La preliminar del 2017 al 2003. 6 años de preliminar y recién empieza la etapa preparatoria, que tiene también, como son varios, 3 años de plazo, más un plazo para control de acusación, fácil, 1 año, no, fácil. Ese caso va a ir a juicio en 2017, perdón, en 2027 probablemente, siendo un caso del 2013-2011, porque hay 2 momentos. Fondos de campaña para la campaña del 2011 y fondos de campaña para la campaña del 2013, que es la de la revocatoria. Y han involucrado a Perro Pericotti Gato, a Jaime Salinas, a Nel Townsend, a Marisa Aglave, a Jorge Nieto Montesinos. ¿Cuál es el delito de estas personas? Que debían conocer o saber que el dinero que se les entregaba para hacer campaña era un dinero que provenía de Odebrecht. ¿Cómo van a saberlo? Y de nuevo el problema de siempre en este tipo de casos por lavado. Tú no puedes presumir el 2013 que Odebrecht lava activos a través de una campaña política. Ojo, Susana Villarán tiene otro caso con otras personas donde ella ya reconoció su responsabilidad. Ella ya confesó. Ahí hay cohecho, colusión, etcétera, que también son penas largas. Pero al paso que va, todos estos casos, yo creo que los imputados primero se mueren antes de ser sentenciados.
¿Cuándo vienen las sentencias? ¿En 20 años? O prescribe, que es lo peor. En fin, no creo que lleguemos a tanto porque el lavado tiene plazos larguísimos. De todas maneras, ¿no? La verdad es que es un poquito lentito esta lucha contra la corrupción. Y claro, sale bonito, formalizan investigación preparatoria. Entonces a cualquiera que no sabe derecho le suena que ahora sí, los meten preso. ¿Ya? Pero no. Lo que significa que la etapa preliminar termina y arranca la etapa preparatoria 3 años más. Porque como es compleja, porque son varios, mientras más gente metas, más compleja es y más plazo tienes, entonces 3 años. El control de acusación ahora en los procesos Lavallato, mínimo 1 año. Mínimo. Porque además, como presentan mal los casos, el juez los devuelve. Como les digo, ese caso, para llevarlo a juicio oral, recién a juicio oral, será el 2027. Y las noticias, los titulares, los tenemos desde el 2017. 10 años. Muy bien, vamos a la pausa. Hay más judiciales. Una buenísima, la última del IDL. Del ILD, perdón. No, del IDL, estoy confundiendo. IDL Reporteros, el grupo de periodistas que dirige Gustavo Gorriti. Bueno, de nuevo, le sacaron el certificado de notas a la fiscal de la Nación por acceso a la información pública de la Universidad San Martín de Porres. Y ese certificado se expide en 2009. Ella necesitaba ese certificado para dar su examen de maestría, su sustentación de maestría, en 2008. ¿Cómo sustentó una maestría si el único requisito era presentar ese certificado? Y ese certificado recién se expide en 2009. Yo ya no sé qué hace la Junta Nacional de Justicia, que no le pide a la señora sus tesis, ¿no? Para leerlas, por lo menos. Que, lo reitero, es bien raro, ¿eh? Si ustedes me dan 2 minutos, yo tengo atrás la mía, de bachillerato, de hace 35 años, pues está detrás mío. En fin, vamos a la pausa y está con nosotros José Luis Gargurevich, porque vamos a hablar de educación. Fiestas Patrias es un buen momento para hablar de cosas importantes, la educación que es importante. Y parte de lo que hemos mencionado ahora, ¿no es cierto?, sobre todo en el Congreso, es parte de la demolición de la educación superior peruana. SUNEDU ha sido demolida por el Congreso, pero CINEACE también está siendo asaltada por el Poder Ejecutivo. Y aunque usted no lo crea, toda la educación de Lima se está transfiriendo a Porqui. No es broma, es verdad. Toda la educación de Lima se está transfiriendo a Rafael López Aliaga, que, como les digo, últimamente se ha vuelto comunista y el día 29 de julio va a ir a saltar peajes por la fuerza, como Velasco con la IPC, igualito. E insulta a todo el que se lo dice, pero es la verdad. Si no reconoce la propiedad privada, no reconoce los contratos y no reconoce un laudo arbitral, te volviste comunista, pues no hay otra explicación. Vamos a la pausa y regresamos. Agradecemos siempre a todos los que colaboran con nosotros y ahora tenemos que avisarles que los invitamos a una nueva presentación, el libro de Kiara, Era vez en Moore, para los que no pudieron asistir el domingo 23 de julio. Tal es el talento y dinamismo de estas escritoras que han sido consideradas para participar en este importante conversatorio denominado Los escritores más jóvenes del Perú. Kiara Morris, de 11 años, de Lima, participará con su novela Érase una vez en Moore. Asimismo estarán presentes Luana Ávila, de 9 años, con su cuento Guayco, y Flavia Cárdenas, de 16 años, con su cuento Aventuras mágicas en el bosque. Esas 3 pequeñas que han sido seleccionadas en su calidad de niñas escritoras y narradoras para su presentación oficial en la 27 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, este martes 1 de agosto, a las 6 de la tarde en la Sala Martín Adán, organizado por la Cámara Peruana del Libro, Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas y el Fondo de Cultura Económica. Los esperamos, habrá sorpresas y premios. Si desean adquirir los libros de las niñas, pueden ubicarlos en el stand 59. Pausa y volvemos.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el ex viceministro de Educación, Jorge Luis Gargurevich. Adelante, Rosa María. Así es, vamos a hablar de educación, un tema muy importante para toda nuestra audiencia. Quería hacer primero un pequeño comercial. El día domingo presenté este librito en la Feria del Libro, Universidad y Política en el Perú, un siglo de mitos, proyectos y fracasos. Noelia Chávez y Omar Manqui son los autores. Es parte de una colección que se llama Biblioteca Breve, que dirige Alberto Vergara. Y lo que tiene esto de simpático es que en este librito de divulgación, 100 páginas, ustedes tienen una historia de un siglo. Y de verdad que es muy interesante leer por la propuesta que hacen los autores, pero que nos lleva a esta conversación. Vamos a empezar por la universidad primero. Y acá también hay la tristeza de informar que lo que pudo haber sido una reforma que finalmente trajera la famosa triada de Córdoba hace 100 años, nuevamente se vuelve a frustrar, que es autonomía, cogobierno y extensión de la universidad hacia la sociedad. Estamos ahora sí con José Luis Gargurevich y hay que llamar la atención sobre varios procesos que se están dando en simultáneo. Empecemos por SUNEDU. ¿Qué es lo que podemos esperar que pase en las próximas semanas y meses? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, buenos días. Gracias a ti, porque sí, en la coyuntura en la que estamos, a veces la educación no se nos debería escapar y están sucediendo efectivamente cosas, ¿no? Recordemos que la SUNEDU actualmente, en el marco de la ley de contrarreforma, como se le denomina, ya ha dispuesto que las universidades pueden crear programas de estudio sin pasar por ninguna evaluación. Es decir, las universidades crean programas, crean carreras, y en cualquier momento SUNEDU puede hacer supervisión o no, ¿no? Porque ya no es obligatorio. Antes de ello, en la ley universitaria, no solo te licenciabas por universidad, sino te licenciabas por carrera, ¿verdad? Porque tú podrías haber tenido una universidad con infraestructura, con personal, pero eso no equivale a tener la certificación para crear 1, 2, 3 o 10 carreras, ¿verdad? Es así, si me permites una interrupción, José Luis, que muchas universidades, para poder licenciarse las privadas, cerraron carreras, cerraron filiales, dijeron ya, no vamos a poder pasar los requisitos mínimos para ofrecer esta carrera, cerramos. Cerraron programas de maestrías, de posgrados, que en realidad no lo eran. Un programa como el de Atacabamba, por ejemplo, que regalaba maestrías a los profesores, donde estuvo el presidente Pedro Castillo. Entonces, ese tipo de fiscalización para que no se oferte aquello que no se puede hacer, obligó a muchas, para César Vallejo es un caso clásico, para poder pasar el licenciamiento, dijeron no, vamos a invertir, pero nos reducimos a lo que sí podemos dar. Para los mismos 120,000 estudiantes que tienen. Y eso ha sido un gran beneficio para profesores y estudiantes. El problema es que ahora la SUNEDU, primer acto es, creen lo que les dé la gana. Ya está. Así es. Y si hacemos un símil, yo siempre hago este símil con salud, porque a veces en educación como que no nos escandalizamos. Pero esto es como que y de pronto un día aparezca con una UCI pediátrica, ¿no? Y te diga, bueno, sí, o sea, como yo puedo, digamos, brindar cualquier servicio, también voy a brindar el servicio de cuidados intensivos para bebés y para niños. Imagínense, entonces, es exactamente igual, es decir, no es posible equiparar el licenciamiento institucional con el de los programas. Otro tema que está ocurriendo con SUNEDU es que han ampliado un año más el periodo de cese de las denegadas, es decir, las universidades denegadas ahora tienen un año más para continuar servicios que ya habían cumplido ese plazo, ¿no? Claro. De tal manera que vamos a tener todavía ese rezago un año más, Ok, ¿no? Hay que decir una cosa, no tienen examen de ingreso todavía. Así es. ¿Ya? Pero acá el botín, escuchen todos, es el examen de ingreso. ¿Ya? Ese es el botín. Entonces, estas que están no licenciadas, pero que siguen operando porque tienen que terminar de brindar el servicio, van sacando un año más, un año más, un año más, hasta que se les permita tomar examen de ingreso, pues. Y van a caer un montón de gente, porque va a caer, lamentablemente, porque las pensiones pues son de 150 soles.
Entonces, o 200 soles. Entonces tú te haces como que pagas, ellos se hacen como que te enseñan y sales con un título que no sirve absolutamente para nada. Así es. ¿Ok? Y, Rosa María, hay ahora la promesa, y lo ha dicho así los representantes de la SUNEDO la última vez en la Comisión de Educación del Congreso, de soñar con un licenciamiento perpetuo, ¿no? Esa es Perfecto. la otra gran amenaza, digamos. Ya han dicho, oye, el licenciamiento, ¿por qué todo el tiempo ¿Sí? tenemos que estar renovándolo, ¿no? Que No, no, sea no, perpetuo. perpetuo. Ahora, hay algo que tiene que saber la gente que está en este libro. A mí no me sorprende nada, pensé que era más o menos lo mismo. De los 19 miembros de la Comisión de Educación del Congreso, 19 miembros, 12 provienen de universidades no licenciadas. Y si hacemos ese mismo cruce en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, agárrate. Entonces, no nos quejemos de los resultados, pues. Sí, de acuerdo. 12 de la Comisión de Educación provienen de universidades no licenciadas. Directamente. Claro, no saben nada, pues. ¿Por qué creen que tenemos esos congresistas? Porque vienen, lamentablemente, de pésimas universidades. Ahora, como me dijo una señora en la presentación del libro, nosotros éramos jóvenes y nos matriculamos sin saber. Es verdad. Es verdad. Sí, No es claro, culpa de los sí. estudiantes. No, para nada, no había pero información suficiente, como esperaríamos que ahora tengamos, que al menos ahora es un tema de agenda pública. Efectivamente, hasta hace unos años no estábamos hablando de esto, pero la ley universitaria efectivamente fue una primera piedra para poner el tema en la agenda y algo de resonancia tiene por eso el ataque que hay ahora contra ella, ¿no? Y contra las universidades. Algo que yo creo los ciudadanos tienen que comprender es que en una república, digamos, democrática, la independencia de los poderes es muy importante en los propios sistemas educativos o de salud, por ejemplo, ¿no? No es posible que el mismo que autoriza el funcionamiento de la calidad sea el mismo que presta los servicios, ¿no? Todas esas funciones tienen que estar separadas. Al menos en eso deberíamos ponernos de acuerdo, en que el regreso a un modelo de la ANR, donde la SUNEDO ahora está conformada por las mismas universidades que intenta supervisar, es poner un modelo de juez y parte. Al menos en eso deberíamos ponernos de acuerdo en que tenemos que batallarlo, más allá yo de... creo que la batalla viene para el próximo Congreso, en realidad, en las próximas elecciones. Y este tiene que ser un parteaguas. Aquel partido que quiere mantener el modelo tendría que explicar por qué quiere mantener un modelo donde probablemente tenga un conflicto de interés. Pero hay acá algo que es bien importante. La SUNEDU, que tanto beneficio y la reforma trajo para los estudiantes y para los profesores, no ha tenido en la protesta universitaria, tal vez por la pandemia, ¿no? Es un tema a analizar. No ha tenido en la protesta universitaria su mayor defensor. Yo pensé que los universitarios se iban a organizar porque esto los afecta directamente. Y no se han organizado para protestar por algo que puede ser el deterioro de su título universitario a futuro. No lo ven, no sé, yo, no es que no haya habido marchas, porque las han habido, pero muy acotadas, muy chicas. No ha habido un movimiento estudiantil pro reforma. De acuerdo. Y mira que el ejemplo que pasó con el Conservatorio Nacional de Música, ¿verdad, Rosa María? Cuando ese grupo de estudiantes en particular logró hacer una presión y logró recuperar lo que pasó con la agraria, lo que pasó con la agraria ahorita, les querían quitar en Jauja uno de sus mejores centros de investigación, donde todos los estudiantes de la agraria han ido a hacer prácticas, y exalumnos, alumnos, y además yo sí le dije al Congreso, ¿no? A ver, traten de meterse como un molinero, ahí los quiero ver. Y ahí estaban parados en la puerta del Congreso gritándole su vida, porque a la Molina no le vas a quitar nada, porque los estudiantes y los profesores han hecho este espíritu con toda razón, además, de acuerdo. O las escuelas de música, la escuela de folclore, también, inmediatamente saltaron, señor. Además, en una situación dramática, ¿no? O sea, con un recorte de presupuesto brutal. Sí hay organización, pero yo sí creo que los estudiantes no se han comprado el pleito de defender la calidad de su título. Y ahí es donde hay un vínculo, ¿verdad, Rosa María? Que yo creo que a veces se intenta poner en paños fríos, que es el vínculo de la educación con la acción ciudadana, ¿no? Con el ejercicio ciudadano.
Y esta es una buena llamada de atención a qué tipo de estudiantes, qué tipo de ciudadanos estamos formando en las escuelas, en los institutos, si es que no comprenden o no pueden abordar organizadamente su acción ciudadana frente a este tipo de hechos, ¿no? Efectivamente, yo creo que esta es una llamada de atención al sistema en su conjunto, que es este llamado siempre o esta satanización que haya, tú tienes intereses políticos, tú tienes intereses políticos. Mire, ayer me pasaron un video muy lindo, si lo voy a pasar a ver para que lo ponga, un video del Papa diciéndole a un estudiante, usted tiene que meterse a hacer política, porque la política es la defensa del bien común. El Papa, ¿ya? Entonces, por el amor de Dios a los jóvenes, decirle, si ustedes no defienden lo suyo, nadie lo va a defender por ustedes. De acuerdo. Tienen que salir a defender. Pero hay otro problema. Lo otro problema, María, es que en este ataque a la educación superior, que hemos estado muy centrados en la SUNEDO, yo sé que además a los ciudadanos han tenido que hacer como una maestría en lo que significa la SUNEDO y todo lo que está alrededor, olvidamos también que el mundo del aseguramiento de la calidad es más grande que solo la SUNEDO, ¿no? La SUNEDO es un primer peldaño de una escalera grande y larga además. Ahí viene el tema de CINEACE, donde ha habido un problemón con un decreto supremo, porque ahí ya ni siquiera ha pasado por ley, donde el Ministerio de Educación, francamente, a ver, ¿cómo les explico? Ha destruido CINEACE también. Explique, profesor, qué cosa es CINEACE, para qué sirve y qué ha hecho el Ministerio de Educación. Muy bien. Un nuevo asalto, ¿por qué? Porque CINEACE tiene un asiento en SUNEDU. Entonces, controlar CINEACE también es controlar SUNEDU. A ver, ¿qué han hecho? Así es. En el modelo de aseguramiento de la calidad, el primer peldaño, o sea, la puerta de entrada es el licenciamiento. Es decir, es como una licencia de funcionamiento, es lo mínimo de calidad que se necesita para entrar a brindar el servicio. En esa escalera, a medida que vas subiendo, tú deberías llegar a la acreditación, incluso hasta la excelencia, como decía el ministro Saavedra, ¿no? Esa acreditación la otorga otra organización que se denomina el CINEACE. Esto se crea en el 2006. Y esta es importante la fecha porque el CINEACE, que es un sistema de evaluación y de acreditación, ¿verdad? Es un sistema que se creó siendo no obligatorio, era un sistema voluntario. Era voluntario. ¿No? Era pre la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es decir, no habían reglas de organización muy claras tampoco, ¿no? Y era un modelo donde el CINEACE acreditaba directamente y encargaba a unos evaluadores, que eran unas empresas privadas, las acreditaba para que fueran evaluadoras de universidades. ¿Y qué pasaba en la práctica? Que las universidades contrataban a esas organizaciones evaluadoras para prepararlas, para entrenarlas, digamos, ¿no? Entonces, de tal manera que todos salían siempre muy bien de la evaluación y la acreditación, en ese momento, en el modelo de la ANR, el CINEACE también estaba conformada por las universidades a las que acreditaba, con lo cual era un despelote, digamos, porque ahí se acreditaban todos. Habían más de 200 acreditaciones que se dieron. Cuando se aprueba la ley universitaria en el 2014, se suspende al CINEACE, no porque no sea necesario, ojo, tiene que haber un acreditador, pero no ese tipo de acreditador. Entonces, no ese modelo. La ley universitaria no tuvo la fuerza para hacer lo mismo que hizo con la SUNEDO y dijo, el CINEACE queda suspendido a través de un consejo transitorio, pero se tiene que reorganizar. Eso es lo que prometió la ley universitaria en el 2014, ¿no? Del 2014 hasta aquí, lamentablemente, no se impulsó su reorganización, hay que decirlo, es verdad. No, por muchas razones, sobre todo que la agenda estaba en la SUNEDU, no reorganizamos CINEACE. Con la ley de la contrarreforma, ahora, hay una disposición que restituye el CINEACE del 2006, ¿no? Lo dice así, hay que restituir al CINEACE que había muerto, ¿verdad? Estamos con problemas de conexión, pero sí. La ley universitaria había eliminado, por así decirlo. Y ahora, así es. José Luis, estamos con problemas, con un poquito de problemas de conexión, sobre todo en la imagen, pero sigue nomás porque estamos escuchando el audio. Está muy bien. Entonces, esta SUNEDU esta CINEACE que se recupera, se crea ahora como un consejo divertido, y aquí viene lo gracioso, donde uno de los asientos lo tiene el Minedu y el otro asiento lo tiene la SUNEDU. Y en la SUNEDU
un asiento lo tiene el cineasta. O sea que son los mismos sentándose es como el juego de las sillas, digamos. Todos están sentados en una hilera para acreditarse y licenciarse a sí mismos. Esa es, digamos, la triste Esa realidad del acreditación, modelo hay que que nos decir una están cosa, dando ahora. esa acreditación no sirve para nada. Es como que te den un certificado de buena conducta, digamos, hoy no me acredita a mí que no haya sido un prontuariado si esto no pasó por la fiscalía, ¿no? O sea, tengo que buscar en fiscalía, no que me den un certificado de buena conducta a mi jefe. Ya, esa es la diferencia, ¿no? El certificado de buena conducta que te da tu jefe y tus antecedentes penales en fiscalía. Bueno, esa es la diferencia. Se están acreditando entre sí mismos y eso es lo que quieren para también controlar un asiento más en su negro. O sea, todo esto, para que se entienda la gente, lo que busca es achatar el nivel de la universidad pública y privada en el Perú. Ese es el objetivo. Mientras más de mala calidad sea, mejor. ¿Por qué? Porque, a ver, los que nos dirigen hoy provienen de esos entornos y quieren perpetuarlos. Así de simple. Y Y el dos, porque cineasta, Rosa María, sí, el cineasta, además hay que recordar, no solo acredita universidades, acredita institutos y escuelas de educación superior. Un mundo del que no estamos hablando, pero claro. el mundo de los institutos tecnológicos y pedagógicos es un mercado enorme que también está en este momento en juego y en pugna, porque así como en el Congreso hay congresistas que salen de estas universidades denegadas o que tienen intereses porque pertenecen poseen universidades, hay miembros en muchas organizaciones alrededor de la educación que son parte Parte del estamento de instituto, institutos o claro. de federaciones o de gremios de institutos privados. No, el conflicto de interés acá es brutal. Y eso hay que poder verlo, porque ahí hay un negocio tremendo. Este libro, que les recomiendo a todos leer, les van a dar una magnitud de problema. ¿Por qué? A ver, porque yo siempre digo, la autonomía es muy importante justamente para que la política partidaria no tome las universidades, sobre todo las públicas, ¿ya? Ni tampoco para que el gobierno central entre a decidir qué se dicta, qué no se dicta o qué profesor se contrata. Pero para que esa autonomía funcione, tiene que haber un cogobierno. ¿Por qué? Porque son los estudiantes y los profesores los que van a fiscalizar el abuso de la autoridad. Entonces, si el dueño no tiene contrapeso, porque tiene autonomía y no tiene regulación, y al mismo tiempo no tiene contrapeso interno, esto se convierte en un mercado persa, que es lo que hemos tenido en el Perú. Así es. Y si además esa institución que se llama universidad no tiene ninguna proyección hacia la sociedad, no tiene ninguna necesidad de investigar nada, porque no tiene ninguna procesión. Tiene que formar a un fulano que sale con un cartón, listo. Pero alguna investigación, algún trabajo de utilidad para la sociedad peruana, nada, no nos interesa, chao. Ese es el modelo que al cual el Congreso quiere desesperadamente regresar y lo ha logrado. Lo ha logrado por ahora. Lo está logrando. Eso es claro que lo está logrando. Y con un ministerio, con un rector, que por momentos pareciera que está más atento y por momentos está muy inactivo. Y recordemos también otro dato, Rosa María, que es que actualmente la ley de organización del Ministerio de Educación que está vigente crea un viceministerio nuevo, crea el Viceministerio de Educación Superior. ¿Quién lo cumple? Nadie, porque es un marco legal, ya está exigido, ya está creado, pero nadie no lo han nombrado. Y ese cargo es el cargo que podría y que debería tener un nivel de autoridad sobre todo lo que está ocurriendo. Por eso es que yo creo que no lo crean, digamos, porque es colocar un sujeto político nuevo en la cancha. Y bueno, efectivamente estamos con José Luis, no con Juan, José Luis Galurevich, para hablar de educación. Y la otra noticia importante es que Rafael López Aliaga había pedido que se transfiera la educación de Lima a la Municipalidad de Lima. Hay que decir lo siguiente, en todas las regiones del Perú, la educación está transferida al gobierno regional desde hace muchos años, para bien y para mal, pero efectivamente está transferida. Y las direcciones regionales de educación dependen del gobernador, aun cuando, ustedes comprenderán, las transferencias presupuestales se hacen, ¿no es cierto?, del MEF a las direcciones regionales. En el caso de Lima, el alcalde de Lima tiene 3 funciones. Se ocupa del cercado, que es prácticamente un distrito, aunque no esté declarado, se ocupa de la provincia de Lima
Y la provincia de Lima, a su vez, es una región. López Aliaga también es su gobernador. Entonces, como gobernador, le corresponde la educación de Lima, que no había sido transferida porque es, digamos, son varias direcciones. Bueno, ahí nos lo va a explicar Jorge. Es de un tamaño muchísimo mayor al de cualquier región en el Perú. Entonces, empecemos por los números, más o menos, cuál es la dimensión de la educación básica, ¿no es cierto?, que se va a transferir a la Municipalidad de Lima en el caso de Lima, de cuántos alumnos, colegios, en fin, estamos hablando, UGELs estamos hablando. Efectivamente, ¿no? Lima es la tercera parte de la población estudiantil del Perú, ¿no? Estamos hablando de más de 2.300.000 estudiantes de la educación básica, ¿no? De los 7 punto algo que hay a nivel nacional, ¿no? Y estamos hablando de más de 3.000 escuelas públicas y también la supervisión de las 11.000 privadas, porque la autoridad educativa supervisa. Yo sé que esto no se hace mucho, pero tienes la autoridad para supervisar, ¿verdad? Incluso hasta para, digamos, suspender licencias y qué sé yo, si es que eso se hiciera, ¿no? Estamos hablando de más de 65.000 maestros y auxiliares, Rosa María, y bueno, será como unos 3.000 o 3.000.5 millones de soles del conjunto del presupuesto de educación, ¿no? ¿Es un universo enorme? Claro que sí. Esto no es hacer gestión de residuos sólidos, esto no es limpiar parques, esto no tiene nada que ver con ninguna magnitud de la misión que un alcalde posee, ¿no? Porque como tú bien lo has dicho, él es un gobernador, es un alcalde, pero es un gobernador, ¿no? Y en todas las demás regiones, los gobernadores son las autoridades educativas regionales. ¿Tienen un poder de decisión de política educativa y de salud y de otros sectores? Claro que sí, ¿no? Entonces, el señor López Aliaga llega al cargo para asumir 3 o 4 funciones. Esta función es una función en que no sé si él mismo ha dimensionado la responsabilidad política, el volumen de operaciones que implica, porque nada de lo que educación hace se puede meter adentro de la municipalidad como si fuera una función más en mi reglamento, digamos, ¿no? No, tú eres responsable del derecho a la educación de la tercera parte de la población del Perú, porque más allá del número que te digo de estudiantes, es que tú te haces cargo de la educación de toda la población, me refiero, ¿verdad? Incluso de adultos, porque también los que van a las universidades e institutos y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay una dimensión enorme de operaciones. Para que se entienda bien, actualmente eso está en una dirección regional Lima, ¿verdad? Sí, actualmente. Que depende directamente del Ministerio de Educación. Sí, sí, por eso lo que yo, digamos, vengo diciendo es que hoy, actualmente, el rector y la autoridad en Lima son el mismo, ¿no? Eso no debe mantenerse porque evidentemente tú necesitas tener una distancia entre ambas funciones porque si no el ministerio, pues, todas sus balas las pondría, digamos, en Lima, todos los recursos, ¿no? Entonces, ¿es saludable transferirlo y descentralizarlo? Claro que sí, eso hay que hacerlo, solo que no hay que hacerlo como se hizo en el 2008 con todas las demás regiones, que se hizo de forma desordenada, sin recursos. Además, al carpetazo, o sea, chao, totalmente. Acá tienen, tomen. El shock de la descentralización, recordemos que fue esa época, todo se transfirió sin capacidades, sin avisos, digamos, ¿no? Así es, no hay que hacerlo así, pero ojo, no quiere decir que no haya que transferirlo, ¿no? Ojo, tampoco es municipalización de la educación, porque hay personas que creen que acá se está municipalizando, no, porque es un gobierno regional, digamos, todas esas aclaraciones que hay que hacer, pero estamos hablando de un volumen muy grande, de 8 UGELs, ¿no? Que cada UGEL tiene el tamaño, algunas de ellas de direcciones regionales de otras regiones, ¿verdad? Y entonces, yo lo que me imagino es cómo la agenda de una municipalidad metropolitana vira de tal manera, ¿verdad? Que ahora el día a día se le va a ir en educación, en las escuelas que no funcionan, en la infraestructura, porque eso es lo que pasa en educación todo el tiempo, ¿no? En cómo tú le pagas a los maestros, las huelgas. Pero digamos que esa gestión no llega al consejo, porque igual tienes una dirección regional de educación, que va a seguir viendo todo como lo ve ahora. O sea, al consejo llegaría lo que hoy llega al ministerio. Más o menos esa sería la dimensión. Sí, porque efectivamente lo ejecutivo, vamos a decir, lo ejecutivo operativo debería llegar a la dirección, que va a tener que tener un nivel, o debería tener un nivel organizacional mayor a nivel de una gerencia, o incluso
un organismo como es CISOL, como es el Instituto Metropolitano de Planificación, no lo sé, porque tiene que manejar 8 unidades ejecutoras de presupuesto. Entonces, no puede ser una dirección solamente que se sume, pero efectivamente las grandes decisiones operativas deberían estar ahí. En el Consejo estarán las decisiones más de política educativa, que son las otras que hay que levantar nuestra alarma, digamos, Rosa María, porque claro, gestiones que se jactan de ser más conservadoras, ¿verdad? Creo que pueden malentender el hecho de que por ser autoridad crean que pueden meterse en el aula y modificar algo del currículo o algo de lo que los chicos y las chicas A mí están ahora aprendiendo. que López Aliaga se ha vuelto comunista me está preocupando muchísimo. Claro, ¿no? Claro, Y porque ahora precisamente, no reconoce contratos, entonces y ya, precisamente por esa impredictibilidad, digamos, a mí también me preocupa que no sepamos que se necesita una autoridad que sea sostenible en el tiempo y que cumpla, otra vez, con enfoques que están en el currículo nacional, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos humanos. O sea, hay cosas que no están negociándose con las autoridades, pero eso no quita que no haya quizás la intención de meterse en la vida del aula, de hablar con gremios de padres, de madres, que tú ahora, sabes ¿qué que hay tan en Lima. intrusivos han sido otros gobernadores regionales? No mucho. No, por supuesto, pero han sido más omisos, digamos, o sea, han sido más de inacción, ¿no? No, omisión toda. Ajá, Porque es ajá. un, a ver, para que entienda la gente, es un paquetazo, ¿ya? Dependen administrativamente del gobernador regional, pero todavía tienen una función Una de dependencia rector técnica. con Sí, el sí, sí. Ministerio de Educación en Lima. Entonces, sí Sí. hay una relación funcional, ¿ya? Con Lima, ¿ya? Normativa, por lo menos, funcional con tu gobernador. Entonces, los gobernadores le dan a la dirección regional, ya sea de salud o de educación, libertad absoluta y usted haga lo que pueda, y lo que pueda no es mucho. Entiendo que Sí. en la mayoría de regiones funciona así. Y no tiene mucho margen de acción porque el presupuesto se va todo en gastos corrientes, o sea, no hay gran creatividad que yo pueda hacer, Así efectivamente. es. Eso es Porque cierto. viene, la transferencia del mes viene así, ¡pum! Pague usted sus planillas y Ujú, tiene ujú. tanto para refaccionar aulas, tanto, pero así bien acotados el presupuesto. Entonces no es que tú digas, bueno, este año vamos a levantar 25 escuelas nuevas. No, De acuerdo, así es, así es. ese es el problema, No, ese es claro. justamente el problema. Ese es precisamente el problema, claro, que no tenemos autoridades más bien que están buscando cómo articular esfuerzos con el sector privado, con los niveles locales, porque hay cosas que se pueden hacer siendo autoridad. Otra vez, los gobernadores y sus direcciones regionales de educación no son solamente administradores, son autoridades, pero no se portan como tales, ¿no? No Claro, se y además, portan como porque tales. hay algunas normas que sí, por ejemplo, para educación universitaria, se puede disponer de canon. Hay un porcentaje del canon para educación universitaria Ujú, y no se ujú. transfiere porque las universidades no presentan los proyectos necesarios o cuando los presentan no tienen el respaldo de su gobernador. Así es, así es. O sea, está la plata, pero En el falta la caso, gestión. en el caso de los institutos, por ejemplo, Rosa María, los gobiernos regionales son los que pueden proponerle al ministerio cuáles quiero licenciar, cuáles quiero poner en red, dónde quiero poner una filial, quiero reubicar una sede en una provincia porque allí es donde está la población. Todas esas son decisiones regionales que no se ejecutan, ¿no? Incluso en la educación básica, donde tú tienes escuelas unidocentes, multigrado, ¿verdad? Y tú quieres moverlas de un lugar a otro para cambiar la matrícula, porque los chicos caminan, tú sabes, muchísima distancia. Todas esas son decisiones que las UGELES y las direcciones regionales pueden hacer, solo que tienen una responsabilidad política, social, muy difícil, Es muy que, mira, compleja, y prefieren abstenerse, ¿no? es que ese es el mensaje que te da el Estado a todo el país. Mejor abstente, no hagas nada. Nadie Claro, va preso por no hacer nada, pero por hacer algo sí vas preso. claro. Entonces, mejor no hagas nada. Acabamos de ver, lo que pasa es que al inicio del programa hemos tenido una conversación con el arzobispo de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, sobre la detención de un profesor, a un profesor que en el 2014, Machigüenga, está a 4 horas en canoa de Camisea, ¿no es cierto? Le pide el Estado peruano que reparta unos kits de ropa a través del Ministerio de Cultura, que a su vez serán kits de ropa del MIDIS. Firma de las actas, reparte, firman las actas toda la comunidad y entrega las actas. La Contraloría lo investiga desde 2019
Viene la pandemia, el Ministerio de Cultura dice, no te preocupes, pásanos tus actas y nosotros nos ocupamos. Pasó todo, por supuesto no tiene copia, porque es un profesor machihuenga, y confía en la palabra del funcionario que hoy ya no está, y le iniciaron un proceso por peculado. Y ayer llegó a las 5 de la mañana a Camisé en un bote, después de 4 días, habiendo estado mucho tiempo internado, está en una reserva con nativos en aislamiento voluntario. Llega a Camisea y lo meten preso. La policía, usted tiene un RQ y lo están transportando al Cusco ahora. Y nadie sabe por cuánto tiempo. Porque en el 2014 tuvo la bondad de repartir la ropa. Y en el 2023 está preso por peculado. ¿Quién te va a recibir hoy en una comunidad nativa algo? Nadie. Claro. Porque si el profesor Willy, que todo el mundo lo quiere en la zona, lo llevan preso por repartir ropa, ¿qué pasa con todos los demás? Y ese es el problema de la administración pública en el Perú. Mejor no hacer nada. Sí, es Porque cierto. O sea, digamos que es como por hacer nada no vas es preso. es un círculo vicioso porque, claro, los altos niveles de corrupción han hecho que haya un sobrecontrol de parte del Estado Claro. y eso a su vez pues aminora la No, creatividad, porque la si no hubiese innovación del estado el profesor Willy, la ropa nunca llegaba. ¿Y Claro, dónde se claro, quedaba? claro, En alguien que se la tiraba, pero que sí tenía el claro, sello, el papel, claro, no sé qué, el acta falsificada, lo que fuera. Es que claro. ese es el problema de descentralizar y desconcentrar el país sin tener ningún sentido de la realidad. De acuerdo, ¿no? Ahora, Y lo otro, Rosa María, regresamos a Lima. o sea, porque hay un tema técnico, efectivamente administrativo de la carga, pero yo otra vez tratando de jalar esto otra vez al análisis más político, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la educación superior. ¿Y por qué? Porque cuando tú transfieres los institutos públicos también y la cancha de los institutos privados de Lima a la alcaldía, a la municipalidad, quiere decir que el alcalde ahora es quien administra y quien va a proponer el licenciamiento de los institutos a la SUNEDU y la acreditación al CINEASE, con lo cual es todo un mismo círculo, porque la gran mayoría de los institutos privados están en Lima, ¿verdad? Entonces él va a ser el dueño, él va a administrar los institutos que puede o no licenciar, él lo va a decidir porque son suyos, ¿no? Y esa ecuación parece mágica, digamos, o sea, de pronto se alinean todos los astros ahí alrededor de ello, ¿no? Con lo cual a mí esa alerta también me parece importante poner, ¿no? Impresionante. Y sucede sin que nadie se dé cuenta. Eso es lo que más me interesa a mí ahora, es el silencio de todos estos temas en la opinión pública, porque claro, estamos en otras cosas, pero esto es lo que está pasando en la educación. Y todo lo que produce al final es estafa para el estudiante. Un título que no te sirve. Porque yo decía, miren, en este momento hay 4 clases de universidades. 4 clases de universidades. La privada de alta pensión, que sale en los rankings internacionales, que está entre las no sé cuántas primeras del mundo, ningún problema, la católica, ¿no? Cayetano, la católica, Pacífico, perfecto, ya. Muy bien, ningún problema. Porque el que puede ir ahí puede pagarla, o está becado, o tiene un sistema de pago. Muy bien. Claro. Luego tienes las privadas de bajo costo, que esas fueron las que fueron, digamos, enormemente fiscalizadas por SUNEDU, al punto que 50 no fueron licenciadas, no reunían los estándares mínimos. Es una vergüenza para un país tener 50 universidades que han estafado gente, y eso no sea un escándalo y una vergüenza a tal punto que un político diga, esto no nos puede volver a pasar nunca más. Claro. Eso está ahí. Y esas son las que están empujando para entrar, a veces hasta con nuevos nombres, pero son la misma gente. ¿Ya? Esas son las segundas, las de segunda categoría. Y en las públicas, tú tienes la pública de Lima, que es la grande, la que tiene un poco más de presupuesto, la que ha peleado por presupuesto, Agraria Uni San Marcos, y el resto del mundo, que dependerá de la cantidad de plata que le ponga el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es, claro, así es. Y que además sus administraciones en las públicas son todas argolleras, cuando no corruptas.
Esa es la Y realidad. ese mismo escenario que has pintado, Rosa María, si lo llevamos al mundo de la educación básica para terminar de llorar la tragedia, pasa exactamente igual, porque ahora que la educación va a estar en Lima Metropolitana, recordemos que el proyecto de ley de los vouchers educativos va a aparecer con más fuerza, porque ese proyecto de ley de los vouchers solo funciona en el ámbito urbano y en la región que tiene la mitad de los centros privados, digamos, del país, es Lima Metropolitana, donde se podría ensayar, como ya lo ha dicho el alcalde, ensayemos un modelo como el de los vouchers, es acá. Y entonces lo que Claro, está ahora, lo detrás, bueno en del modelo, realidad, ahora, tengo una cosa, lo bueno del modelo del voucher es que ya se ensayó claro, en otros países. Hay como 20 años de ensayo claro, y con malos resultados y con buenos resultados. En Chile, por ejemplo, el resultado ha sido una catástrofe porque es una cosa bien loca, pero creo que cualquier papá lo va a entender, ¿no? En Chile, a diferencia de nosotros, solo el 7% de la educación es privada. La privada, privada, 7%. El otro 93% es financiada por el Estado. Pero a la mitad, más o menos, para hacerlo grueso, ¿no? La mitad es público, público, financiamiento público, servicio público, y la otra mitad es financiamiento público, servicio privado. sí, Pero el problema es que las escuelas que ofrecen este servicio decidieron, en muchos casos, tener fin de lucro, con lo cual el financiamiento público se convierte en casi el lucro de la escuela, claro. que no revierte en lo que el padre copaga con el Estado, porque son colegios de copago. La regla es fundamental, y eso ya se hizo, es decir, señores, solo formas asociativas. Y esa reforma ya se hizo en Chile, pero pasaron como 15 años. Claro. Entonces, el papá decía, yo copago, pero no veo el beneficio que venga ¿no? del subsidio. ¿Dónde está? Entonces, hay un Y además montón lo de que, temas claro, complicadísimos. y lo que pasa también, Rosa María, es que todo esto tiene que ver en lo que hemos hablado de superior y ahora en la básica con calidad, pero con lo que entendemos cada uno por calidad, porque las familias y las familias entendemos cosas totalmente diferentes por calidad. Entonces, mientras me vendan más infraestructura, una piscina, en los colegios de alto rendimiento, digamos, grandes infraestructuras como calidad, yo voy a aspirar a esa calidad, ¿no? Y esto abre la cancha a que una escuela pueda decir, bueno, miren, yo acá no enseño ideología de género, acá no hay ideología de género, señores, vengan. Todas esas son maneras en que el mercado se va moviendo, ¿no? Vendiendo calidades diferentes. Y lo que necesitamos es tener un acuerdo sobre la calidad, ¿no? Donde la equidad también es un ingrediente de esa calidad, solo que no normalmente no lo colocamos así, pero el acceso, ¿verdad? El cierre de brechas, cómo generamos que personas y estudiantes de todos los sectores puedan estudiar en la misma escuela, en el mismo territorio. Esas son condiciones de equidad que no estamos colocando dentro de la calidad. No, y además, efectivamente, lo que entendemos por calidad es complicado. El regreso a la señora, lo que me dijo en la presentación de domingo, nosotros nos matriculamos, éramos jóvenes y creíamos que nos iban a dar una buena educación. ¿Qué culpa tenemos? Sí, 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 claro. Y la verdad, ya somos adultos, pasaron muchos años, ¿qué culpa tenemos? Y esa es una pregunta que se tiene que hacer todo padre y familia. Dentro de 30 o 40 años, su hijo le dice, papá, ¿por qué me mandaste a una universidad o a un instituto que su título no significa absolutamente nada en el mercado laboral? Claro. Y eso es algo que hay que mirar. ¿Qué dice el mercado laboral? Y ese divorcio entre mercado laboral y universidad, cuando se profundiza, ahí vienen todos los desengaños. Todos los desengaños. Y ¿Qué cosa es calidad? la Es una información que está buena pregunta. accesible, ¿no? Porque efectivamente para que pase en los países donde tú bien has dicho que se aplican modelos de vouchers o de becas, la información es crucial. La información Crucial. yo como padre, como madre, es importante para que yo pueda tomar una decisión. Exactamente igual debería ocurrir aquí Para en que se el caso entienda de... para los padres de familia. El voucher es un subsidio. Es lo que es. En la educación pública está 100% subsidiada por el Estado y en la educación con voucher está semi-subsidiada. Tienes un trabajo que hacen los padres o pagan con el Estado. En teoría es una buena idea porque, mira, yo puedo poner, no sé, pues 50 soles. Si con eso le van a poner una buena carpeta a mi hijo, la clase va a estar pintada y los baños funcionan, yo no tengo problema.
porque puedo 50 soles, ¿no? Pero si Claro. me van a dar la misma educación pública, la misma, que es público, con mi copago, entonces ¿para qué copago? Me voy Claro, a la educación pública, no tiene sentido. Así es, así es, así es. No tengo ningún interés en hacer rico a alguien, quiero que mi hijo Claro. tenga una buena educación, ese Y, es mi interés. y para añadirle, digamos, complejidad, que no pasa en otros países, en este país pasa mucho más, el factor docente, que como tú sabes es el factor primordial en la ecuación educativa, hoy por hoy está totalmente golpeado porque no hay una valorización positiva del maestro, ¿verdad? Y también el Congreso nos está contribuyendo a socavar la meritocracia con las leyes, por ejemplo, que han aprobado, ¿verdad?, el nombramiento automático. Y hay que Todos. decirlo, que lamentablemente la educación de alta calidad, de altísima calidad básica que hay en el Perú, porque la hay, es cara. Es cara, porque el profesor de esa educación es caro. Se le paga otra cosa. Tiene otras calificaciones, se le trae de fuera. Entonces, eso que debería empujar los sueldos de todos hacia arriba, ¿no? Así es, así es. Así es. Lo único que hace es generar un divorcio enorme, ya también entre profesores. Porque una cosa es ser profesor de una escuela privada en Lima de las más altas calidades, donde, digamos, yo siempre pongo un ejemplo, a una escuela en Lima que le hacen la prueba censal en segundo grado y el 100% de las alumnas aprueba la prueba censal. El 100% en matemáticas y en lenguaje. ¿Qué hacen en esa escuela? Bueno, hacen otras cosas. ¿Por qué pasa eso? Y ahí hay que investigar por qué esa escuela en Lima, esas niñas pueden responder todas bien en segundo grado la prueba censal de matemáticas. Y seguramente la inversión en el factor docente, insisto, en su actualización, en sus buenas condiciones, en su retención, es clave, porque mira, Rosa María, un dato que no se nos debe escapar es que en unos años va a haber un recambio generacional de los maestros muy fuerte, ¿verdad? Entonces van a entrar 200.000 maestros en menos de 5 años. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esa puerta de entrada, en esa atracción docente a los chicos que van a optar por dedicarse a la docencia, cómo logramos captar a los mejores? ¿Cómo los incentivamos para que... Ya no, porque ahora no hay que dar examen. Te quedas 3 años como CAS y te contratan. Claro. Y si eres analfabeto, no importa. Eso es lo que ha decidido el Congreso. Y lo han aprobado. Y no lo ha observado el Ejecutivo. Ya está, ya es ley. Ya es ley. Es la exaltación de la mediocridad. Claro. Es impresionante. Bueno, después de esta entrevista se pueden ir a cortar las venas, ¿no? Pero no tanto, pero es muy depresivo lo que está pasando con la educación. Sí, no, por supuesto que sí, ¿no? Este porque hay libro, mucho que reconstruir en arreglos institucionales y leyes, digamos, pensando en el escenario posterior, pero en este momento efectivamente está socavada los factores más importantes que inciden en la educación, la calidad de lo que hemos estado hablando y los docentes, digamos, son los dos pilares, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a José Luis Gargunevich por haber estado con nosotros. Sí, acá quitamos una campana de cuando en cuando, ¿no? Lanzamos un mensaje en un mar, en una botellita, a ver si alguien nos escucha, pero la educación peruana se está deteriorando a toda velocidad, señores padres de familia, señores estudiantes. Si no comienzan a defenderla, no hay forma. Las élites van a seguir siendo muy bien educadas, excelentemente educadas. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué? Esa es la pregunta. Muy bien, muchas gracias, José Luis Gargunevich. Gracias, Rosa María, a ti, gracias. Bueno, a ver, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Así es, agradecemos al doctor José Luis Gargunevich y nos vamos hasta mañana, Rosa María. Ya mañana estamos a 26 de julio, se acerca la fiesta patria. Mañana se elige la nueva presidencia del Congreso, que puede ser nuestro presidente del Perú. No se lo pierdan. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.